Buenas noches, queridos hermanos. Es un placer poder estar en esta hora compartiendo un culto con todos ustedes, hermanos de la línea, y escuchar este coro. Me estaba preguntando si estaban todos juntos en la iglesia, porque la verdad es que es un coro buenísimo. Me ha encantado, he disfrutado. Luego me decís, por favor, si estaban todos juntos, ¿vale? Porque me gustaría saberlo, ¿eh? De todas formas, tengo que decir, queridos hermanos, que Dios nos ha bendecido con las alabanzas y la verdad es que yo he disfrutado y he sentido a Dios, ¿eh? Bueno, también quiero deciros que gracias, hermano, pastor, por invitarme y poder estar con todos vosotros. Gracias al hermano Enrique. No me acuerdo exactamente, Enrique, de tu persona. He estado mirando aquí la foto que te sale y no me acuerdo de tu persona, pero sí me acuerdo, claro, de la reunión que hicimos. Eso sí me acuerdo, de esa y de muchas que hemos hecho por toda España durante estos 16 o 18 años aproximadamente que hace que se abrió la escuela bíblica. Bueno, pues muchas gracias, queridos hermanos, por vuestra invitación y por poder compartir con vosotros este culto. Yo le decía a Dios que me pusiera su palabra en mi corazón, en mi mente y en mi boca, para poder hablar la palabra que Dios quiere en esta hora. Bien, quiero hablaros, queridos hermanos, de un tema. Este es un tema para escucharlo, está claro. Y como supongo que estáis cada uno en vuestras casas, que se está haciendo por el cello, que supongo que no os reunís toda la iglesia, no sé si estáis haciendo alguna reunión o no en la iglesia, pero supongo que tampoco os reuniríais en la iglesia todos, porque no es el momento, por lo que tenemos en este tiempo. Así que es un tema para estar tranquilos en vuestras casas, como yo estoy ahora mismo. Yo estoy tranquilo en mi casa, en una habitación, y estoy disfrutando, escuchando las alabanzas. Y espero que Dios en esta hora pues ponga su palabra, como he dicho, en mi corazón, en mi mente y en mi boca. Quiero hablaros un tema, queridos hermanos, un tema de soteriología, que es la doctrina de la salvación, que creo que es importante en estos tiempos que estamos viviendo, que no son nada buenos en toda España, y no solamente España, en todo el mundo realmente. No son tiempos nada buenos. Pero este tema, queridos hermanos, que yo quiero hablaros en esta hora, es un tema que a mí entiendo que en este tiempo hablar de todo el tema que sea de la cristología y la escatología son dos temas en estos días, en estos meses que yo llevo usando en muchos sitios que me invitan, pues temas de cristología y de escatología. La cristología, queridos hermanos, es un recuerdo, una vez más, de la obra que realmente ha hecho el Señor Jesucristo. Y en estos tiempos pienso, y Dios me está llevando a mensajes de estos estilos más o menos que os voy a predicar a vosotros en esta hora. Pienso que es lo mejor que podemos en este tiempo predicar. Hablar de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Recordar, queridos hermanos, a las iglesias, recordar esa obra única y que jamás nunca nadie podría haberla hecho, ni podría hacerla. Solamente la persona de nuestro Señor Jesucristo, recordaros esa obra que Él ha hecho para nosotros. Estamos en un tiempo difícil, un tiempo de inseguridad. Tenemos, queridos hermanos, todos nosotros inseguridad en salir a un sitio y volver de una manera que no quisiéramos a nuestras casas, a nuestros hogares. Y pienso que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y me la va a poner en mi mente y en mi boca para poderla expresar también, hermanos. Esta es la palabra que hoy quiere Dios para la iglesia de la línea. Gloria al nombre del Señor para siempre. Quiero leeros un texto de la palabra que posiblemente lo explicaré rápidamente. En un minuto lo explico ese texto, Es el texto que yo quiero poner de fundamento para poder añadir y predicar este tema de la palabra.
Dice, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, un texto conocidísimo y leído porque es grandioso. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo entero y recibido arriba en gloria. Amén. Como podéis ver, este texto nos habla de toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Desde comenzando que dice Dios fue manifestado en carne y terminando recibido arriba en gloria. En estos dos textos se encierra toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, desde su encarnación hasta que fue recibido arriba en gloria. Es un texto grandioso, queridos hermanos. Pues bien, quiero hablaros, queridos hermanos, no de la encarnación, exactamente. Quiero hablaros de tres propósitos de la encarnación. Yo quiero hablaros de tres. Hay para hablar de muchos propósitos, ¿no? Pero yo quiero hablaros de tres en esta noche. Tres propósitos, queridos hermanos, de la encarnación. Es decir, ¿por qué se encarnó el Señor? Tres propósitos buenísimos, queridos hermanos, de la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Bien. Quiero poneros en mente, ¿cómo diría yo? No sé si preguntároslo, ponéroslo en la mente, recordároslos, insinuaros al estudio de estas tres cosas que os voy a decir seguidamente. No lo sé cómo decir, tomarlo como mejor lo queráis, hermanos. Es una pregunta, ¿eh? ¿Cómo Dios pudo nacer de una mujer soltera? No sé si os lo habéis preguntado alguna vez, ¿no? Espero que sí, claro. A estas alturas del Evangelio creo que nos hemos preguntado muchísimas cosas ya. Repito, ¿cómo Dios pudo nacer de una mujer soltera? Y para poderlo saber, pues como vosotros ya lo habéis hecho seguro, hay que estudiar, queridos hermanos, la doctrina de la encarnación. Gloria al Señor. Segundo, cómo en una persona había dos naturalezas sin llegar a unirse. Repito, cómo en una persona había dos naturalezas sin llegar a unirse. Y tengo que deciros, queridos hermanos, que eso fue único también, porque cuando un matrimonio tiene un bebé, en ese bebé van las dos naturalezas, tanto del padre como de la madre. Pero en Cristo Jesús, queridos hermanos, que había dos naturalezas, no llegaron a unirse. Porque si se llegan a unir, sale un medio Dios y un medio hombre. Pero nuestro Señor, la Biblia nos enseña que Él, manifestado en carne, era todo Dios y también era todo hombre. Por lo tanto, nunca pudieron llegar a unirse esas dos naturalezas. Y tercero, cómo Dios pudo vivir en un cuerpo humano 33 años. Amén. Cómo Dios pudo vivir en un cuerpo 33 años. Para esto estudiamos también la kenosis. Y son tres formas de poder estudiar las tres preguntas que os he hecho. ¿Cómo Dios pudo nacer de una mujer soltera? La encarnación. ¿Cómo en una persona había dos naturalezas sin llegar a unirse? La unión hipostática. ¿Y cómo Dios pudo vivir en un cuerpo humano 33 años? La kenosis. Bien, tres propósitos de la encarnación quiero hablaros. Con la encarnación comienza todo el programa de la gracia. La salvación se pueden hacer 5, 6 o 7 apartados. Por ejemplo, la redención, la justificación, la adopción, la santificación y la glorificación. Y tengo que deciros que todo este tiempo que estamos viviendo, 2020 años de gracia y salvación,
dio comienzo con la encarnación. Y si no hay encarnación, no hay salvación. Pensar lo que acabo de decir. Gloria al Señor para siempre. Bien, quiero hablaros de estos tres propósitos de la encarnación. El primer propósito que quiero hablaros, un texto de la palabra, queridos hermanos, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Eso dice el texto. A Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿cuál fue el primer propósito que yo quiero hablaros? Como a Dios nadie lo había visto jamás, era revelarse Dios en la persona de Jesucristo. Se ha oído, ¿verdad? Revelarse Dios en la persona de Jesucristo. Ese fue el primer propósito de la encarnación. Hay un texto riquísimo en 1 de Timoteo 6:16, creo que es, que dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Así Juan dice con toda la claridad: a Dios nadie le vio jamás. Entonces, este era el primer propósito. Revelarse Dios en la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, queridos hermanos, el Señor Jesucristo, como el ángel de Jehová, hizo no pocas teofanías. Una teofanía es un modismo antropomorfismo y era una manifestación de Dios con un cuerpo corpóreo. El ángel de Jehová, la segunda persona de la Trinidad, queridos hermanos, que se manifestaba como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, tomaba un cuerpo corpóreo, se manifestaba, obraba, hacía, dejaba el cuerpo y nada más sucedía. En Génesis 18 encontramos, queridos hermanos, que Abraham está en el encinar de Mamre. Dice, a la sombra, en el calor del día. Y a lo lejos ve a tres personas que vienen. Sale corriendo Abraham, se tira de rodillas y les dice: si he hallado gracia delante de vosotros, no pasáis de largo, quedaos conmigo. Rápidamente va donde Sara, le dice que prepare una comida. Sara le prepara una comida posiblemente especial, está comiendo con estas tres personas, tenían una conversación, no nos declaran mucho, hasta después, queridos hermanos, y después de la comida, queridos hermanos, dice la Biblia que esas tres personas iban, creo que era para Sodoma, y tienen una conversación. Pero tengo que deciros que todo esto, la manifestación, queridos hermanos, de la segunda persona de la Trinidad como el ángel de Jehová manifestado ahí, queridos hermanos, con las tres personas, esto no revelaba el carácter ni la naturaleza de Dios. Os digo también, queridos hermanos, que dice la Biblia, queridos hermanos, también, que estando en la entrada de Jerichó, dice, queridos hermanos, noten esto, dice que el ángel de Jehová se aparece, queridos hermanos, a Josué. Y allí se encuentra con la espada desenvainada. Josué va a ir hacia él, queridos hermanos, y le dice: ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El ángel le contesta y le dice: no, mas como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido. Se tira de rodillas y le dice: ¿qué quiere mi Señor que yo haga? Le dice sencillamente: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y quiero deciros de la misma manera, no revelaba, queridos hermanos, ni el carácter ni la naturaleza de Dios. La Biblia sigue diciendo con toda la seguridad: a Dios nadie le vio jamás. Gloria al Señor para siempre. Pero pongan atención a lo que voy a deciros ahora. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Este capítulo, queridos hermanos, con el capítulo 15, 16, 17, estos capítulos, queridos hermanos, son la noche antes,
o sea, mejor dicho, la noche que él fue cogido. Aunque allí no pone nada de la Santa Cena, es la Santa o la Última Cena de la misma manera. Aquí Juan nos lo cuenta de otra manera. Nos habla de la humillación del Señor Jesucristo hasta donde llegó, tomando un lebrillo con una toalla y lavándole los pies a sus discípulos y dándoles una lección realmente de humildad. Y cuando está hablando con ellos de esta manera, seguro estoy que le está conversando también, queridos hermanos, que es el último momento que está con ellos, que le van a coger, que le van a azotar, le van a pegar, le van a coronar de espigas, que le van a crucificar. Y entonces, queridos hermanos, tienen esta conversación y me imagino los discípulos al oír esta conversación, unos al otro posiblemente preguntándose y diciendo, ¿pero qué dice? ¿Que se va a marchar? Pero que ha terminado, que nos deja, y hablarían entre ellos y dirían, pero bueno, pero y ahora cuando haya que hacer una multiplicación porque la gente tiene hambre, ¿quién se atreve a hacer una multiplicación? Y cuando veamos a un paralítico, ¿quién lo levanta? Y a un ciego, ¿quién le da la vista? Y cuando veamos a un muerto, ¿quién se atreve? ¿Quién tiene salero de ponerse a orar para resucitar a este muerto? Viéndole el Señor de estas maneras, queridos hermanos, les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y conocéis la verdad, y conocéis el camino. Tomás le dice, Señor, que nosotros conocemos el camino y sabemos la verdad. ¿Cómo dices eso? El Señor le contesta y le dice, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Allí está Felipe, un hombre que la Biblia habla solamente, creo, en 2 ocasiones de él, queridos hermanos, pero que en las 2 ocasiones que habla se le ve un hombre con un talento de inteligencia grandísimo. El que oye, nadie va al Padre si no es por mí, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta y le dice, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es que tengo que deciros que como la palabra es la revelación del pensamiento invisible, así Cristo era la revelación del Dios invisible. Jesús es el tipo del antitipo del tabernáculo, porque tabernáculo significa lugar de encuentro con Dios y con real verdad, dijo el Señor. Aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Os narro rápidamente, queridos hermanos, un pasaje de la Escritura. Marcos, capítulo 2. Encontramos allá, creo que era en Betania, si no mal recuerdo. Dice la Biblia, queridos hermanos, que había un paralítico. El Señor Jesucristo había llegado hasta allá. Estaba predicando el Evangelio. El lugar donde estaba, dice la Biblia, que estaba lleno. Pero allí ese paralítico tenía 4 amigos. 4 amigos que de alguna manera habrían oído hablar del Señor y con ternura y amor y cariño que tenían sobre este paralítico, que no sabemos si era familia o no, pero con esa ternura y ese amor hablarían entre ellos y dirían, si llevamos al paralítico, a lo mejor el Señor lo sana. Cogieron al paralítico, fueron hasta la casa, no podían entrar, subieron por la parte del tejado, descubrieron la parte del tejado y empezaron a bajar al paralítico. Me lo imagino, queridos hermanos, con 4 cuerdas, con mucho cuidado, despacio, cada uno en particular. Allí la gente expectante estaba viendo lo que estaba sucediendo y tendrían comentarios entre ellos y dirían, pero están locos, no saben lo que hacen, como se caiga el paralítico, hablarían cosas, pero allí el Señor Jesús estaba y él seguía predicando. Y los 4 hombres, con mucho cuidado y despacio, bajaron al paralítico, y cuando lo pusieron en el suelo, el Señor Jesús lo miró y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Allí estaban la gente inteligente, los escribas, los fariseos, la gente que hacía falta en ese momento que estuvieran, y entre ellos hablaban, pensaban, queridos hermanos, pensaban, ¿pero qué dice este? ¿Que sus pecados les son perdonados? Nadie puede pecar o perdonar los pecados si no es Dios.
Y ahí es donde él los quería llevar, a que reconocieran que solamente los pecados los podía perdonar Dios. Claro, los pecados perdonados eran invisibles. Nadie vio nada, nada sucedió. La gente estaba hablando seguramente entre ellos. Pero el Señor Jesús les dijo, bueno, ¿qué caviláis entre vosotros? A ver, ¿qué caviláis? ¿Qué habláis entre vosotros? ¿Qué es más fácil o mejor decirle al paralítico? Hijo, tus pecados son perdonados o levántate y anda. Y claro, la gente expectante estaba pensando y diciendo, claro, a ver, levántale, porque los pecados, repito, eso era invisible, no se veía. Y ahí es donde el Señor les cogió a todos e hizo una gran apuesta, diciéndole, queridos hermanos, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, noten la palabra, para perdonar pecados que solo los podía perdonar Dios, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y es que tengo que deciros, queridos hermanos, que, escuchen bien, las teofanías no revelaban el carácter ni la naturaleza de Dios, pero tengo que deciros que Cristo sí reveló el carácter y la naturaleza de Dios. ¿Saben por qué? Además les digo, porque tengo que decirles que llevaba igualdad en esencia con Dios. Y así, queridos hermanos, fue. Así lo demostró allí. Así lo hemos conocido nosotros y así lo hemos recibido y así lo ha recibido el mundo entero, como el verdadero Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Bien, de esa manera, queridos hermanos, fue como Él, queridos hermanos, como Él demostró que realmente era Dios revelado en Jesucristo. Y ese era su propósito, revelarse Dios en la persona de Jesucristo. Bien, la segunda, queridos hermanos, el segundo propósito por el cual se manifestó en carne, era para deshacer la obra del diablo. Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció Jesucristo, para deshacerle la obra al diablo. Como sabéis, queridos hermanos, en todo el Antiguo Testamento, Satanás tuvo una obra muy minuciosa. Para ver la obra de Satanás en el Antiguo Testamento, queridísimos hermanos, había que ir minuciosamente estudiando y mirándola. Gloria al Señor para siempre. Pero tengo que deciros, queridos hermanos, que Jesús, queridos hermanos, su segundo propósito que yo quiero hablaros es esto, queridos hermanos, para destruirle la obra al diablo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bien, en su ministerio público, nuestro Señor Jesucristo expulsó, queridos hermanos, muchos demonios. Muchos. Gloria al nombre del Señor. ¿Recordáis? La mujer aquella encorvada, 18 años, el Señor está predicando, ve a esa mujer que pasa por allá, la mira y le dice, hija, eres libre de ese azote. El principal de la sinagoga, queridos hermanos, rápidamente se levanta y da un grito diciendo, 6 días hay para ser sanados, venid en esos 6 días y no vengáis en el día de reposo. El Señor Jesucristo le mira y le dice, hipócrita, si tenéis un burro, un asno, o tenéis otro animal, ¿no lo sacáis a beber agua aunque sea día de reposo? Y esta hija de Abraham, que hace 18 años estaba agarrada, atormentada por un demonio, ¿no la habría yo de libertar? Hija, eres libre de ese azote. Y es que tengo que decir que Cristo vino para deshacerle la obra al diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Repito que en su ministerio público echó muchos demonios. ¿Recordáis Lucas 8:26? El Gadareno, dice la Biblia que Cristo pasó de un lado al otro, queridos hermanos, del mar de Tiberias. Y dice que llegó a la tierra de los Gadarenos. Y allí salió
un hombre corriendo de los sepulcros, que describe la Biblia, queridos hermanos, que no podía convivir con la gente de la posesión que tenía, que se rascaba con piedras, que partía los grillos que llevaba puestos. Ese hombre salió corriendo, se tiró rápidamente de rodillas y le dijo: yo sé quién eres, yo te conozco, tú eres el santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo le decía: sal, demonio. Y aquel le decía: has venido para atormentarme antes de tiempo. Cuando hablo de esto, digo en varias ocasiones, otras no los digo, pero digo en varias ocasiones, queridos hermanos, que hay mucha gente que le quiere dar a Satanás una autoridad y un poder que no tiene. ¿Sabéis? No sabía cuándo él tenía que venir. Lo declaró: has venido para atormentarme antes de tiempo. No sabía ni el tiempo en que nuestro Señor tenía que venir. En cierta ocasión me preguntó un hermano, no me acuerdo ahora en qué iglesia, pastoreando, me dijo: hermano, ¿sabe Satanás lo que voy a hacer yo mañana? Y yo le dije: si Satanás sabe lo que vas a hacer tú mañana, tienes un demonio. Porque él no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente. Esos son los atributos solo de la divinidad. Satanás no sabe, no tiene todo el poder, ni está en todo lugar. Lo que sí tiene son muchos satanines y van y le van contando todas las cosas que vayan pasando de alguna manera. Pero tengo que deciros con toda la seriedad del mundo, los atributos, queridos hermanos, son solamente de la deidad. Esos atributos de la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia, eso solamente lo tiene la deidad. Satanás no tiene ningún atributo, ni en esas cualidades. Gloria al nombre del Señor. Entonces tengo que deciros que le decía al Señor: sal de ese cuerpo. ¿Cuántos sois? Y le dijo: somos muchos, somos una legión. Y el Señor Jesucristo tenía que haber dicho: a mí me da igual los que seáis, sal, demonio. Y le pidieron que les dejara ir a unos cerdos que estaban en un alto. Dice la Biblia que el Señor los dejó y que entonces los cerdos se precipitaron todos por un despeñadero y se murieron. Y es que tengo que decirles que Cristo vino para deshacerle la obra al diablo. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios para siempre. Pero miren, ha llegado la cruz. Jesús se encuentra en la cruz, queridos hermanos. La noche antes ha estado de un lado para otro. Ha estado donde Herodes, ha estado donde el Sanedrín, ha estado también, queridos hermanos, en otro lugar. Le han hecho 3 juicios. Le han hecho un juicio romano, un juicio legal y un juicio israelita. Ha estado de un lado para otro. Le han dado 40 azotes menos unos. Ha cogido la cruz, queridos hermanos, y se la ha tenido que llevar hasta el Calvario. Queridísimos hermanos, y nos encontramos a un hombre con 33 años, con una fuerza tremenda, con una naturaleza increíble, 33 años de edad, queridos hermanos. Yo también los tuve, y me acuerdo cómo era yo con 33 años, y como veo a todos los hombres jóvenes como son. Pero allí le vemos en el Calvario, queridos hermanos, en esa cruz, que lo han crucificado, que le han dado los 40 azotes menos uno, que le han coronado de espinas y que le han golpeado mofándose de él, y que ahora, queridos hermanos, se encuentra en la cruz, y cuando está en la cruz parece aparentemente, queridos hermanos, que es un hombre fracasado, que realmente ha fracasado y que realmente llevaban razón todos los que le acusaban, pero eso solamente era aparentemente, porque aunque Cristo estaba en la cruz con 33 años de edad y todo lo que llevaba encima, queridos hermanos, está claro, estaba, queridos hermanos, debilitado, su naturaleza se había debilitado de tal manera, queridos hermanos, que estaba a punto de exhalar el espíritu. Pero la palabra del Señor nos enseña, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cualquiera de ellos nos lo cuentan, y nos lo cuentan de esa manera, más o menos, cada uno desde sus perspectivas que lo están viendo, y nos hablan cada uno algo de lo que están viendo. Y allí se ve, más o menos es el relato como os lo estoy contando, un hombre con 33 años, azotado, queridos hermanos, pegado, maltratado, golpeado y crucificado.
Pero si vamos al libro de Colosenses, capítulo 2 y versículo 8, dice, queridos hermanos, que fue hasta donde estaba Satanás y le quitó el acta de los decretos y los clavó en la cruz en el Calvario. Y el acta de los decretos era lo que declaraba lo que cada persona merecíamos por nuestros pecados. Pero ha ido Cristo, le ha quitado el acta de los decretos, le ha crucificado en la cruz en el Calvario y luego se ha crucificado Él. Y cuando los pecadores venimos, queridos hermanos, donde Él, no vemos ninguna ley que nos apunte, no vemos ningún acta que nos decrete nada, solo vemos a Cristo con los brazos abiertos y diciendo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Mi alma te alaba, Dios mío, y te da gloria. Aleluya, gloria al Señor. Y tengo que deciros, queridos hermanos, que es que Cristo vino para deshacerle la obra al diablo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Sabemos todos nosotros que se la deshizo de una manera tremenda. Aleluya. Como antes decía, 1 Timoteo 6:16, queridos hermanos, creo que dice, que habita en luz inaccesible, que a nadie, ninguno de los hombres lo ha visto ni puede verlo. Aleluya. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y aquí, queridos hermanos, entendemos que cuando la Biblia dice que le quitó, queridos hermanos, el acta de los decretos y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa grandeza de triunfo, quiero que la tengas ahora mismo en tu mente y en tu corazón. Esa es la obra del Señor Jesucristo. Quiero hablaros también, queridos hermanos, del tercer propósito. El tercer propósito era ofrecer un sacrificio por el pecado. Repito, el tercer propósito, ofrecer un sacrificio por el pecado. Bien. Tengo que deciros, queridos hermanos, que sabéis que en el libro de Éxodo, capítulo 20, encontramos los 10 mandamientos que el Señor Jesucristo le dio a Moisés para, pongan oído a esta palabra, para Israel, con la ley. La ley, tengo que deciros, queridos hermanos, que fue dada solamente para Israel. Que las demás naciones no han vivido bajo la ley de Moisés. Las demás naciones han vivido bajo las dispensaciones que Dios ha ido poniendo y determinando. ¿Sabéis que hay 7 dispensaciones que Dios ha dispuesto para luego pasar a la eternidad? La inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley y la gracia que estamos viviendo. Estamos en la 6ª dispensación. Falta solamente una dispensación que es el reino milenial, para luego, después de todo lo que haya que hacer allá, queridos hermanos, y el tiempo del gobierno de Dios en la tierra, para luego ya pasar a la eternidad. O sea, que Israel recibió la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, rápidamente os he explicado que fue solamente para Israel. En la ley de Moisés, queridos hermanos, estaba lo que se llama la ley apodíctica. Esa ley apodíctica quiere decir, queridos hermanos, esa ley tiene absolutos, así se denomina, tiene absolutos. Esa ley era, amarás a Dios sobre todas las cosas, sin más remisión. No hurtarás, no dirás falso testimonio, no mentirás, y todos los demás mandamientos. Eran absolutos, era una ley apodística, no había forma de cambiarla. Luego también estaba dentro de la ley de Moisés, estaba también la ley casuística. Y además había 630 preceptos, si no mal recuerdo, queridos hermanos, el número. Había también lo que se conoce, queridos hermanos, como la ley levítica del sacerdocio. Esto, queridos hermanos, creo que lo sabían los israelitas muy bien, porque estuvieron viviendo durante 1500 años de ley, desde que se le dio la ley a Moisés hasta Cristo, unos 1500 años aproximadamente. Entonces,
Israel sabía, queridos hermanos, y se lee en Levíticos capítulo 4, donde la Biblia habla de las ofrendas por el pecado. Y así como fuese el pecado, y así como fuese también el pecador, las posesiones o cómo pudiera manejarse, queridos hermanos, así había que hacer la ofrenda, el cordero, el becerro, el macho cabrío. Y cuando cometían el pecado y ofrecían esa ofrenda, pues entonces la comunión que se había roto con Dios por este pecado, entonces volvía a ser restaurada. Y así, queridos hermanos, estuvo. La ley tuvo una duración aproximadamente de unos 1500 años. Y esto, queridos hermanos, unos 800 años el profeta Isaías, antes de Jesucristo, dijo una profecía tremenda que se tiene a veces en muy poco cuidado. Dijo, así dice el Señor, hastiado estoy de vuestras ofrendas y holocausto, no quiero sangre de bueyes ni de los machos cabríos. Y dice la Biblia, queridos hermanos, que el cielo guardó silencio y nadie dijo ni una palabra. Pero ya había una réplica, porque Israel había caído en la rutina, porque cuando cometían el pecado y ofrecían la ofrenda, volvían a ser restaurados, queridos hermanos. Entonces Israel cayó en la rutina. Pero noten esto que voy a decir ahora. En Hebreos, queridos hermanos, en Hebreos, capítulo 10, versículo 5, creo que es, escuchen esto, dijo Jesús al Padre, sacrificios y ofrendas no quisiste, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Noten esa palabra. Sacrificios y ofrendas no quisiste, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y yo pregunto, ¿pero por qué tuvo que venir Cristo? Si Israel estaba con una ley, queridos hermanos, en un cumplimiento. Tengo que deciros algo, hermanos. Hebreos 10:4 nos dice, noten por qué tuvo que venir Cristo. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. ¿Cómo? Que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Entonces, ¿qué ha pasado durante unos 1500 años de la ley? Escuchen bien esto. Hebreos 10:1 nos da la respuesta también. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen hacer perfectos a los que se acercan. O sea que 1500 años de ley aproximadamente. Se han ofrecido miles y millones posiblemente de carneros, de corderos, de machos cabríos y de otras formas de ofrenda. Y han estado ministrando, queridos hermanos, en la sombra de los bienes venideros, no en la imagen misma de las cosas. Entonces, así está escrito y así tiene que ser, queridos hermanos. Que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Y si pensamos un poco, se ve claramente. Pero la sangre de un animal va a tener potestad y poder para quitar el pecado. Gloria tenga el nombre del Señor para siempre. ¿Y sabes qué tengo que decir? Que 1500 años de ley israelita y nada perfeccionó la ley. Gloria al Señor para siempre, porque con toda la claridad, así lo dice la palabra del Señor, que tenían la ley de la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. Y por eso nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, que ninguno tan siquiera tuvo perfección y que los pecados, queridos hermanos, no fueron perdonados. Ni un pecado solamente del Antiguo Testamento, ni uno de ellos fue perdonado. Tengo que deciros que todos quedaban cubiertos solamente por la obediencia a los holocaustos y ofrendas que Dios les había puesto. Pero quedaban solamente cubiertos, no perdonados. En Éxodo 12 encontramos lo que se conoce como la Pascua para Israel. El libro de Éxodo se conoce como el libro, queridos hermanos, de la salida. Aleluya.
Un cordero, les dijo, coger un cordero el día 10, llevarlo hasta el día 14 por la tarde, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Llevadlo y que toda la congregación de Israel lo vea, con la intención de mirar si el cordero realmente tenía alguna tacha, alguna falta, y entonces no valdría. Está claro, ¿eh? Pero eso fue, queridos hermanos, para hacer la redención de Israel. Y miren lo que dice el texto. Miren, más o menos creo que lo dice así, ¿eh? Más o menos lo dice así. Que sea el cordero de las ovejas o de las cabras. O sea, da igual. De las ovejas o de las cabras. Pero para hacer la redención de la Iglesia, queridos hermanos, dice la Biblia, Juan el Bautista estaba haciendo el bautismo de las aguas, un bautismo de arrepentimiento nacional para Israel. El Señor Jesucristo pasa por allá cerca, Juan lo ve, lo señala y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como diciendo, lo he encontrado, es este, no puede haber otro. Este tiene que ser, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con seguridad. Pareciera, queridos hermanos, como que ha descubierto lo que realmente había descubierto, que el Cristo el Señor era el auténtico Cordero que Dios presentaba para quitar el pecado del mundo. No solamente los pecados de un pecador, el pecado del mundo entero. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Cumple su ministerio público el Señor Jesucristo y llega el momento de la cruz, el sacrificio. Aleluya. Y allí encontramos, queridos hermanos, además de que os hablaba antes, queridos hermanos, al Señor Jesucristo, en la forma que más o menos lo describe la Biblia, allí ahora lo vemos, queridos hermanos, en la cruz. Pero escuchen, es el Cordero perfecto. Es el Cordero que sin tacha, sin mancha, de ninguna manera. Ha estado... Escuchen bien, el Cordero de la Pascua eran 3 días y medio para que la congregación de Israel lo inmolara. Que el Cristo ha estado 3 años y medio en su ministerio público, 1 año por día. Lo han intentado buscarle una falta, una tacha. Le han llamado embustero, le han llamado comilón, le han llamado bebedor. Pero todos sus apuntes y todos sus adversarios han quedado por mentirosos y embusteros. Porque él, queridos hermanos, él era el Cordero perfecto que Dios presentaba para que tuviera la autoridad y el poder de poder quitar el pecado del mundo, sin tacha, sin falta. La han intentado acusado, pero todo con mentira, y nada han dicho que fuera realmente verdad en contra de él. Y ahora, queridos hermanos, allí se encuentra el Cordero perfecto. Pregunto, ¿dónde hay ahora un sacerdote, queridos hermanos, perfecto que le pueda ministrar? Vosotros sabéis que la ley levítica, dice la Biblia, que antes de ofrecer por el pueblo, el sacerdote tenía que ofrecer por sí mismo para que no muriera. O sea, queridos hermanos, que todos los levitas eran pecadores, no podían ninguno ministrar al Cordero perfecto. Gloria al nombre del Señor para siempre. No podían ministrar. ¿Dónde está ahora un sacerdote perfecto? Pero tengo que deciros algo, queridos hermanos, si no mal lo recuerdo, en el Salmo 24 dice la Biblia, queridos hermanos, no es el Salmo 24, perdón, me he equivocado, no es el Salmo 24 creo, pero bien, recuerdo que dice la Biblia, queridos hermanos, que el que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, también le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, que hacía falta un sacerdote que pudiera ministrarle, queridos hermanos. Y no habiendo levita, porque todos eran pecadores y tenían que ofrecer por ellos mismos sacrificios antes de ofrecer, queridos hermanos, por el pueblo, entonces no había ni un sacerdote que pudiera realmente, hermanos míos, ministrarlo. Además, tengo que decirles que Cristo el Señor no podía ministrarlo según la ley levítica, porque él no venía de Leví, él era de Judá.
Pero a él le habían dicho, queridos hermanos, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec no sale en el libro de Génesis, solamente hablan unos cuantos, pocos textos de ellos que yo no quiero hablar de él ahora mismo. Pero aquel hombre, queridos hermanos, dice la Biblia que él era, escuchen bien, era rey de Salem, quiere decir rey de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo. Y a él, cuando a Cristo se le da el ministerio, no se le da un ministerio levita porque no puede, porque es de la tribu de Judá y eran todos pecadores, pero hacía falta un sacerdote del rango y de la línea, queridos hermanos, de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Era rey y sacerdote. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y ahora encontramos en la cruz, en el Calvario, allí se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Este Señor Jesucristo que estoy hablando, queridos hermanos, que la gente lo tiene por abatido, le tiene porque es un pecador, lo tiene porque merece todo lo que, donde está. Él se está haciendo maldito según estaba escrito, maldito todo aquel que muere o que es crucificado en un madero, pero allí estaba, queridos hermanos, allí estaba el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y al mismo tiempo, queridos hermanos, tengo que deciros que él era el Cordero, pero al mismo tiempo él era el sacerdote. Quiero decir que él era el sacrificio, pero también era el sacrificador. Queridos hermanos de la vida, esto es algo grandísimo. Nunca nadie podía ministrarle, solamente él, según el orden de Melquisedec, el sacerdote que era para siempre. Y allí nos encontramos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como sacerdote, pero también, queridos hermanos, él era el Cordero. Él era sacrificador, pero él también era el sacrificio. Gloria al nombre del Señor para siempre. Exhala el Espíritu. Y cuando sale el Espíritu, queridos hermanos, dice la Biblia, queridos hermanos, que entrega el Espíritu al Padre. Queridos hermanos, han pasado 3 días. El Cristo de la gloria ha resucitado. Y cuando ha resucitado, hermanos míos, la palabra de Dios nos enseña, escuchen bien, nos enseña que María Magdalena le va a abrazar, que es la primera persona que aparece, y le dice, no me toques, que todavía no he subido a mi Padre. En la misma mañana, parece ser, queridos hermanos, según la Biblia nos enseña, en la misma mañana, no sé cuánto rato pasaría, 1/4 de hora, media hora, 3 horas, no lo sé, pero en la misma mañana hace otra aparición a unas mujeres y van las mujeres y le abrazan. Y el impedimento que había dicho a María, no me toques que todavía no he subido a mi Padre, ellas lo abrazan. O sea, que el impedimento era que no he subido a mi Padre. Quiere decirse, queridos hermanos, que en ese rato, ese tiempo, esas horas, el Cristo de la gloria ha hecho una ascensión hasta el Padre. Ha pasado el primer cielo, ha pasado el segundo cielo, y llega hasta el tercer cielo. Y cuando llega al tercer cielo, queridos hermanos, se encuentra con unas puertas que dice el Salmo, cerradas eternamente. Unas puertas, queridos hermanos, que nadie había entrado todavía. Mira que habían muertos hombres en el Antiguo Testamento grandísimos, queridos hermanos, Abraham, Moisés y otros muchos más que habían muerto, pero ninguno tenía poder ni autoridad ni suficiencia para llegar hasta el tercer cielo. Lo que quiere decir que también, además, los que fueron muriendo, ninguno de todos los que fueron muriendo llegaron hasta el tercer cielo. Tanto el perdón de los pecados, que tenía que venir por la sangre solamente del Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, y también, queridos hermanos, la entrada al reino eterno de Dios solamente se entra por el Cordero de Dios, que era el que quitaba el pecado del mundo, y también llega hasta allá donde están las puertas cerradas, y da una vez fuerte y dice, abríos o alzaos vosotras, puertas eternas. Y parece que alguien contesta desde el otro lado y dice, ¿y quién viene para abrir las puertas eternas? Porque da una segunda voz y dice, el Rey de la gloria. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y este Rey de la gloria es el que os he estado hablando este tiempo, queridos hermanos, que ese es el único que realmente se le puede dar el título, el Rey de la gloria. Y tengo que deciros, queridos hermanos, que todo el mensaje vea por ahí. Recuerda toda esta obra que hizo el Señor Jesucristo. Seguro que no os he enseñado nada.
pero quiero que recordéis esta gran obra que ha hecho el Señor Jesucristo, que tengamos la seguridad, hermanos, de que esta obra, a todos nosotros, a los que hemos creído en su nombre, a todos nosotros, nos da garantía de tener el reino eterno de Dios abierto. Os recito unos cuantos textos más de la palabra y quiero terminar. La mayoría de las veces, queridos hermanos, que hablo de cristología en muchas formas o muchas maneras, queridos hermanos, me encanta terminar con estos textos de la palabra. Hay 3 capítulos buenísimos, yo elijo solamente un capítulo y unos textos de esos capítulos. Y me encanta mucho este texto del doctrinero más grande que hemos tenido, Pablo, el maestro, el hombre de la doctrina, queridos hermanos, que nos lo enseña, escribiendo a la iglesia de Corinto. Esa iglesia, queridos hermanos, que hablaban de muchas cosas, pero una de las que peores podían hablar era diciendo que la resurrección de los muertos ya se había efectuado y que ya no había más resurrecciones, y algunos negaban las resurrecciones. Y Pablo les escribe para corregirles, queridos hermanos. Y hay un capítulo muy largo, en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 51, que dice, queridos hermanos, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias damos a Dios. Y noten quién se lleva la gloria. Por Jesucristo, que nos da la victoria. Gloria al nombre del Señor. Este es el tema que yo quiero, o que he querido predicaros, y que yo quiero que vosotros en esta hora lo recibáis. Y que además, queridos hermanos, se quede en vuestras mentes este recuerdo, porque quedando eso en vuestras mentes, seguro estoy, os va a animar, queridos hermanos. La palabra de Dios tiene poder para animar, tiene poder para fortalecer, para ayudar, y por ahí también está la fe que crece, queridos hermanos, así que también hace que la fe crezca. Espero de todo mi corazón haberos hecho bien. Palabra de honor, y os doy mi palabra, que no tengo otro deseo que haceros bien solamente con la palabra de Dios. Gracias, hermano, por acordarte, gracias por invitarme, gracias a cada uno de todos vosotros por estar ahí, por escucharme, y que Dios os bendiga muchísimo, hermanos. Dios os bendiga mucho. Y hasta otro momento, que el Señor quiera, o el pastor también. Dios os bendiga.